Muy buenas noches. Me alegra saludarlos y saludarlas. Cuando estábamos en la misa escuché unos niños. ¿Se fueron? Lástima. Que ese es el fruto de la familia, ¿no? Los niños. Un gusto de verdad saludarlos, un agradecimiento al Padre Fernando, al Padre Diego, a ustedes querida comunidad por esa cordial invitación. Pronto algunos no, la otra vez que vine no vinieron, no pudieron venir. Bueno, mi nombre es Orlando Olave, yo soy un hijo de Colombia, ¿no? Soy colombiano, soy nacido en una pequeña ciudad en el centro del país que tiene una potencialidad, que es ahí está construida la refinería de petróleo más grande del país, que se llama Barranca Bermeja. Ahí fui sacerdote por 18 años o 17, y hace unos más o menos 3 años, ya casi dentro de unos pocos días, el Santo Padre me llamó a servir como obispo en la diócesis de Tumaco, en Colombia. Tumaco es el Pacífico nariñense, ¿no? Como me pasó a mí, como quizá nos ha pasado a muchos colombianos, nosotros nos hablan del mar y entendemos que el mar es el Atlántico, ¿no? El Pacífico desafortunadamente es poco conocido por muchos, incluso los colombianos, ¿no? Algunos creen incluso y la costa pacífica colombiana tiene 4 departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. ¿Y Antioquia? ¿También? No. ¿Está arriba? Sí, no, creo que no. Creo que no alcanza. Es el Urabá, es el... Ah, bueno, sí, entonces 5. Eso pelear con un país es muy difícil. Entonces, ahí estoy yo en la costa pacífica nariñense, que es abajo. Es una población 80% afro, 10-12% mestizos, también hay paisas, ¿no? Y gente le llaman serranos, los de la zona de la sierra, la zona fría de Nariño y de Cali, esos departamentos. La mayoría comerciantes que llegaron buscando fortuna, bienestar, digamos, ¿no? Y hay un grupo muy pequeño, un 5% más o menos de población indígena, los Awá. Los Awá están ahí entre Nariño y entre Colombia y Ecuador. Ahí está el pueblo Awá, que es una población indígena muy pequeña, son unos 30.000 indígenas en esa zona. En esa región estoy yo hace, gracias a Dios, 3 años, muy contento, con muchos desafíos, pero muy contento de servir a este pueblo santo. Quiero hablar de 2 temas. Quiero hablar de la familia. Y me decían, ¿por qué no pensamos en conversión, pensando en la Cuaresma y la Pascua? Hablemos de conversión en familia. Quiero empezar con el libro del Génesis, en el capítulo 19, versículo 12. Los hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus 7 hijos e hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, que es grave la queja que contra ellos ha llegado a Yahvé, y Yahvé nos ha enviado a destruirlos.
Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levantaos, dijo, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron por broma. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí. No vayas a ser barrido por culpa de la ciudad. Y como él remoleaba, los hombres le salieron de la mano lo mismo que le asieron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus 2 hijas por compasión de Yahvé hacia él. Y sacándolo, lo dejaron fuera de la ciudad. Mientras lo sacaban afuera, dijo uno, escápate por vida tuya. No mires atrás ni te pares en toda la redonda. Escapa al monte, no vayas a ser barrido. Lot les dijo, no, por favor, señor mío, ya que este servidor tuyo te ha caído en gracia, pues me has hecho el gran favor de dejarme con vida. Date cuenta que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño y la muerte. Ahí cerquita está esta ciudad a donde huir. Esta es una pequeñez. Mira, voy a escaparme allá. ¿Verdad que es una pequeñez? Y quedaré con vida. Le respondió, bien, te concedo también eso de no arrasar la ciudad que has dicho. Listo, escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no entres allí. Por eso se llamó aquella ciudad Zoar. El sol asomaba sobre el horizonte. Cuando Lot entra en Zoar, entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé. Y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró atrás y se convirtió en poste de sal. Abraham se levantó de madrugada y fue al lugar donde había estado conversando con Yahvé. Dirigió la vista en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de la redonda, y al fijarse vio que subía de la tierra una humareda como la de una fogata. Así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de la redonda, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe, cuando arrasó las ciudades en que Lot habitaba. Palabra de Dios. Después viene otro pedacito de lectura, ¿no?, que muestra el comportamiento de las hijas de Lot, ¿no?, lo que ellas hicieron con su padre, se acostaron con su padre. Y de ahí salen los moabitas, pero no quise tomar ese otro pedacito para decir cómo Dios salva a través de la familia, ¿no? Dios salva a través de la familia. Dios salvó a este pueblo y a Lot lo salvó a través y con su familia, que ya después la familia tuvo un comportamiento pecaminoso, pero salvó a través de la familia. Pero cuando hablamos de conversión, yo quisiera que partiéramos de un principio, ¿no? Nosotros pecamos porque somos malos o porque somos débiles. Porque somos débiles. Pecamos porque somos débiles, no porque somos malos. Debemos partir de ese principio, porque en ocasiones caemos en una cierta como autoinflicción como atacarnos, como agredirnos a nosotros mismos cuando sentimos nuestra debilidad. Y entonces desconocemos algo que va a decir después Pablo, ¿no? La gracia, tu gracia me basta. Aquel relato de Pablo cuando dice, 3 veces te he pedido que me quites este aguijón, pero tu gracia me basta. Desconfiar de la gracia de Dios.
Cuando entendemos que nosotros pecamos porque somos débiles y no porque somos malos, porque ¿será que Dios hizo algo imperfecto? No. El hombre fue creado bueno. Todo el Génesis es una respuesta del ser humano en este momento de cómo entró el pecado en el mundo, de cómo ese deseo primero de Dios se fue dañando, y vamos a reflexionarlo un poco. Entonces partamos de ese principio. Nosotros pecamos porque somos débiles. Y entonces, como soy débil, tengo que acudir a la gracia de Dios. Es lo que le dice, lo que dice Jesús, por ejemplo, a Pedro en Lucas. Lucas 22, 31. Les añadió una... A ver, se me perdió. Estoy en el 21. Le dice el Señor a Pedro: Simón, Simón. Y ahora vamos a volver sobre ese nombre. Estamos en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder para acribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. O sea, Jesús está orando por nosotros. Jesús clama a su Padre todos los días por nosotros. ¿Sí sabíamos eso? Imagínense, semejante intercesor. Y a veces uno desconfía, ¿no? No voy a ser capaz de superar esto. No, usted no, pero con Jesús sí. Yo he rogado por ti. Yo me imagino la cara de sorprendido de Simón. Para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él replicó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero Jesús le contestó. Ojo con esto. Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Sí ven el cambio de nombres? Primero le dice Simón, como se llamaba allá en la barca. O sea, él le dice: Simón, recuerda, amigo, bájate de la nube. Eres Simón, eres de carne y hueso. El Señor clama por nosotros, porque somos débiles. Y entonces, por eso nosotros debemos buscar todos los días la conversión, nuestra conversión, porque tenemos de nuestra parte a Dios, a Jesús. La palabra conversión, y a mí me gusta utilizar estos, pues acudir un poquito a la semántica bíblica, porque nos ayuda a entender algunos elementos que quizá dicen que el que traduce traiciona, ¿no? Quizá las palabras, ¿sí? Las palabras al traducirlas no significan lo mismo, ¿sí? Hay términos coloquiales que es imposible traducirlos. ¿Cómo se dirá en inglés? Me estoy derritiendo por ti, mi amor. ¿Cómo se traduce eso en inglés?
¿Ah? ¿Será que se traduce? De pronto no. ¿No? Dice, ¿qué le pasó? ¿Está haciendo mucho calor o qué? Entonces, a mí me gusta acudir por eso un poquito a la semántica. La palabra conversión tiene dos maneras o dos palabras para decirlo. Conversión en español es conversión, en castellano. Pero para hablar de conversión en la Biblia se dice de dos formas. Hay una primera palabra que nosotros conocemos mucho más, es mucho más conocida, incluso cuando estudiamos moral una palabra que se dice metanoia. ¿Sí la habían escuchado alguna vez? La metanoia, ¿no? Todos los padres se la habían dicho. Que es cambiar de opinión, arrepentirse o de meta, más allá del nous, del conocimiento, de la mente, ¿no? Es cambiar de opinión, es un proceso mental. Eso significa metanoia. Entonces yo digo, claro, eso es convertirme. Porque metanoia es saber que algo es pecado, entonces me voy a aprender los mandamientos. ¿Todos nos sabemos los mandamientos? Muchos sí, ¿no? De pronto hasta el desorden. No lo sabemos, ¿cierto? Sí. Los 15 mandamientos no lo sabemos, ¿cierto? Entonces no sabemos los mandamientos. Nosotros sabemos que algo es pecado. ¿Y entonces por qué pecamos? Entonces no es simplemente uno saber en la mente, eso significa metanoia, conocer el mal, ¿cierto? Conocer que algo está mal, hacer un proceso mental que me dice, esto está equivocado. El gran problema es que ahí va la mitad. Falta otro pedacito, que es el que a veces se nos olvida. Y es el otro término como se entiende la metanoia, se entiende la palabra conversión. Y quiere decir voltearse a, dar vuelta. Eso comporta la acción. Una cosa, la primera es una decisión. Yo entiendo que algo está mal, digo, sí, eso está mal. Pero sigo por el mismo camino. En cambio, yo digo, allá hay un hueco. Yo sé que si me voy por ahí, me caigo. ¿Y qué hacemos? Nos vamos por ahí. Y cuando nos caemos, ay. Pero ¿qué es la otra palabra que es epifestreo, se dice en griego? Epifestreo es darse vuelta. O media, o un cuarto, pero dé la vuelta, ¿sí? O sea, yo ya sé que por ahí eso está complicado. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Darme la vuelta. Esa es la segunda parte de la palabra conversión. O sea, es entender que algo está mal, pero yo tomarla una decisión en la acción diaria. ¿Entendido? Bueno, entonces, eso un poco para entender el término conversión. El Papa, vamos a leer, voy a tomar algunas partes de lectura así muy literal, de 3 documentos, que son bellísimos, son el top de los escritos sobre familia en los últimos años. Vamos a tomar a San Juan Pablo II, ¿no? Y al Papa Francisco. El Papa Benedicto dijo algunas cosas sobre familia muy bellas, la exhortación también, pero quise tomar, digamos, como esa teología del Papa Juan Pablo que explotó muchísimo el tema de la familia. Vamos a tomar La Familiares Consorcio, es una
Es una encíclica sobre la familia del año 85-86, no me acuerdo ahora. La carta del Papa Juan Pablo II a las familias, que es muy bella, es un documento chiquito, del año 94, y la encíclica, la exhortación del Papa, la alegría del amor, ¿no? Que son 3 documentos de nuestros santos padres. Dice el Papa Juan Pablo II, entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Es un camino común, aunque particular, único e irrepetible. Como irrepetible es todo hombre, un camino del cual no puede alejarse el ser humano. En efecto, él viene al mundo en el seno de una familia, por la cual puede decirse que debe a ella el hecho mismo de existir como hombre. Cuando falta la familia, se crea en la persona que viene al mundo una carencia preocupante y dolorosa que pesará posteriormente durante toda su vida. La Iglesia, con afectuosa solicitud, está junto a quienes viven semejantes situaciones, porque conoce bien el papel fundamental que la familia está llamada a desempeñar. Sabe además que normalmente el hombre sale de la familia para realizar a su vez la propia vocación de la vida en un nuevo núcleo familiar. Incluso cuando decide permanecer solo, la familia continúa siendo, por así decirlo, su horizonte existencial, como continuidad fundamental sobre la que se apoya toda la gama de sus relaciones sociales, desde las más inmediatas y cercanas hasta las más lejanas. ¿No hablamos acaso de familia humana al referirnos al conjunto de los hombres que viven en el mundo? Dice el Papa. La familia, y esto lo dice después el Papa Francisco, ¿no? En la Amoris Laetitia. Dice, la familia tiene su origen en el mismo amor con que el Creador abraza al mundo creado, como está expresado al principio en el libro del Génesis. Jesús ofrece una prueba suprema de ello en el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. El Hijo unigénito, consustancial al Padre, Dios de Dios, luz de luz, entró en la historia de los hombres a través de una familia. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Por tanto, si Cristo manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, lo hace empezando por la familia en la que eligió nacer y crecer. Se sabe que el Redentor pasó gran parte de su vida oculta en Nazaret, sujeto, dice el Evangelio de Lucas, como hijo del hombre, a María, su madre, y a José, el carpintero. Esta obediencia filial no es ya la primera expresión de aquella obediencia suya al Padre hasta la muerte, mediante el cual redimió al mundo, se pregunta el Papa. Y termina diciendo, el misterio divino de la encarnación del Verbo está pues en estrecha relación con la familia humana, no solo con una, la de Nazaret, sino de alguna manera con cada familia, análogamente a cuanto el Concilio Vaticano afirma del Hijo de Dios, que en la encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Siguiendo a Cristo, que vino al mundo para servir, la Iglesia considera el servicio a la familia una de sus tareas esenciales. En este sentido, tanto el hombre como la familia constituyen, mire esta afirmación tan bella del Papa Francisco. Así como el Papa Juan Pablo decía que la familia, entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante, dice el Papa Francisco. En ese sentido, tanto el hombre como la familia constituye el camino de la Iglesia. O sea, es a través de la familia. Si nos quedamos leyendo entonces los documentos, que los profundizaremos un poco mejor mañana, más como un horizonte de vida,
de pronto nos damos cuenta que este deseo de familia, pues no lo vivimos plenamente hoy, ¿sí? Ese deseo de familia, esa concepción de lo que se entiende hoy por familia. Y quiero presentarles, no como con un horizonte apocalíptico, pues de que ya esto está acabado, de que no, porque si estamos aquí es porque tenemos esperanza, porque estamos aquí es porque sabemos que queremos seguir al Señor. Y de pronto nos iremos a encontrar con algunas de estas facetas, de estas imágenes que yo quiero presentarles hoy a ustedes, que he hecho un elenco un poco de modelos de familia que uno hoy puede encontrar. Quizá algunas de esas nos podemos parecer un poquitico, más o menos. Nos podemos parecer algo en algunas o en todas, no lo sé, ¿cierto? Pero sí es importante que percibamos, que hagamos un proceso mental, esa metanoia, decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo debo convertir en mi familia? Yo tenía un profesor, un sacerdote benemérito, yo fui alumno de él en sus años ya de anciano, y él nos decía cuando íbamos a estudiar historia sagrada, ¿no? Historia de salvación, perdón, ¿no? Decía, y no les vaya a pasar, él tenía un láser, era una antena de radio, ¿no? Ese era su láser. Y entonces él le hacía uno así, estaba uno escribiendo y le pegaba uno en la mano. Y cuando estudia la Biblia no le pase lo de la viejita repartidora, que sale de misa y dice, ay, si hubiese venido mi comadre a misa. ¿No? No, esto no es para los demás, esto es para nosotros, ¿no? ¿Sí? Uy, si hubiera venido mi hermana le hubiese caído, pero perfecto. De pronto, mientras está pensando eso, yo dije algo que sí le caía a usted. Entonces, mejor no piense en los demás, pensemos en nosotros. Y repito, no como un escenario apocalíptico, es que ya no hay nada que hacer, eso ya está acabado. Tampoco, el Papa nos insiste mucho en eso, en la esperanza, en la misericordia de Dios, de cómo Dios salvó a Lot, a su esposa y a sus hijas. Lo salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El Señor nos está salvando todos los días, nos salva todos los días. Y entonces vamos a pensar en ese modelo de familia fragmentada. Uno de los problemas que con más frecuencia vemos en nuestra familia hoy es la fragmentación. Eso no tiene un orden de importancia, es más importante el primero que el segundo, no. Simplemente voy a hacer un elenco de este modelo de familia. De fondo se da una concepción, dice el Papa Juan Pablo II. Se da una concepción errónea de lo que ella es en su origen, ser la misma carne. O sea, cuando vamos a la Biblia y escuchamos aquel aquel relato, y después vamos por allá a Mateo y escuchamos a Jesús decir, ¿para qué el hombre se une a la mujer? Para ser uno. Después vamos a ver otro término aún más bello, para santificarse, pero para ser unos. Y dice, entonces, si vamos concibiendo la familia de esa manera, vamos permitiendo que el pecado, porque al final el pecado, el diablo es el que divide, como les decía ahora en la misa, vaya entrando en la familia, ¿no? Pues esa familia se va fragmentando. Dice el Papa Juan Pablo II, una equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de los cónyuges entre sí, ¿no? Las graves ambigüedades acerca de la relación de autoridad entre padres e hijos. Las dificultades concretas que con frecuencia experimentan la familia en la transmisión de los valores. El número cada vez mayor del divorcio, la plaga del aborto, el recurso cada vez más frecuente a la esterilización, la instauración de una verdadera y propia mentalidad anticoncepcional, dice el Papa en la Familiares Consorcio número 6. Por su parte, el Papa Francisco dice,
Hay que considerar el creciente peligro que representa esa fragmentación, ese individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada uno, a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos, asumidos con carácter absoluto. Las tensiones inducidas por una cultura individualista, exagerada de la posesión y del disfrute, generan dentro de las familias dinámicas de intolerancia y agresividad. Hay unos comportamientos que nosotros podemos ir asumiendo sin quererlo, seguramente sin desearlo, pero debemos estar atentos a eso. ¿Esto está fragmentando mi familia? Incluso puede mostrarse como bueno. Recuerde, no sé si la vez pasada les hice esa imagen, ¿no? Recuerden que el pecado es bueno. Si pecar no fuera bueno, nadie pecaría. ¿O no? Por eso utiliza la figura, en la Biblia jamás habla de la figura de la manzana, ¿no? Dice, pero la caracterización del pecado a través de ese fruto, dice, era un fruto apetitoso a la vista. La otra vez hablábamos del tema de la memoria, ¿se acuerdan, no? Era apetitoso a la vista, y después pues la iconografía ya del siglo VI, siglo VII, cuando empieza la iconografía católica, pues dibujan, pues ¿cuál es la fruta más apetitosa a la vista? La manzana. Entonces pues ponen una manzana, porque brilla roja, pobre manzana llevó ¿sí? No tuvo la culpa, pero ¿no? Pusieron a la manzana. Imagínense que hubiese colocado un coco. Pues ese fruto no es bueno, no es bonito, no es agradable. El pecado es como por eso es apetitoso, ¿no? Imagínense uno parta un coco a ver si es capaz, ¿no? Nadie se hubiera acercado al pecado. El pecado es atractivo, ¿no? Pero además la manzana tiene un poder de oxidación terrible, ¿no? Deje una manzanita abierta, entonces el pecado, por eso dice, el veneno va por dentro. El pecado es atractivo. Entonces nosotros en nuestras familias podemos ir generando ese tipo de situaciones, ¿no? Dice el Papa Francisco, en la base de estos fenómenos negativos está muchas veces una corrupción de la idea y de la experiencia de libertad, dice el Papa, concebida no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente contra los demás, en orden al propio bienestar egoísta. Y entonces esa fragmentación a veces es fruto de muchas cosas, ¿no? Y no culpa ni siquiera de las cosas materiales. Pero hoy nuestras familias están sumamente fragmentadas. Podemos hablar de la división, que no necesariamente es lo mismo, ¿sí? A veces esa fragmentación se expresa en todos tenemos una habitación, un televisor en nuestra habitación, ¿no? Hace falta que pongan el comedor en cada habitación también. ¿Sí? ¿Sí? Las casas hoy se convirtieron como en restaurantes a la carta, ¿no? Mi papá decía, o dice, algunos decían, a mí no me gusta el huevo frito. Y le decía a mi mamá, cuando le dé hambre se lo come. ¿No? Hoy hay que hacer huevo frito con ketchup para el niño, tal cosa para el señor y otra cosa para aquí. Entonces, ¿no? Es una locura, ¿no? Entonces eso que dice el Papa, esa autoafirmación, la familia se nos ha convertido como en medio, no es que no valore la democracia, pero una cosa como democrática. Todo se somete a votación.
¿A qué niño le gusta la ensalada? A ninguno. ¿Qué quiere, mijito? ¿Ensaladas o papas fritas? A mí me preguntaron ayer al almuerzo y yo dije que papas fritas. ¿Sí? O sea, ¿a quién le gusta la ensalada? Tan rico, un brócoli. ¿Sí? Delicioso el brócoli. ¿Quién dijo? ¿No? Pero las casas se nos volvieron como una cosa ahí como, ¿sí? Esa fragmentación. Y entonces como cada uno en su mundito, mucho más hoy con la tecnología, ¿no? ¿Sí? Esos temas ahí de esa, sí, el WhatsApp y el cosito y la foto y todo el mundo como en su mundito, ¿no? Y es fruto de la sociedad que vivimos, ¿no? Esa es una sociedad que posee una gran fragmentación, ¿no? Los especialistas de esos temas sociales, hay un pensador social muy interesante, se llama Zygmunt Bauman. Es un tipo que escribe un libro, se lo recomiendo, si alguno quiere leer, le interesan esos temas, se llama Sociedad Líquida, ¿no? Sociedad líquida, eso es un mundo, no sé en inglés cómo se tradujo, es un mundo ahí como que uno no sabe cómo cogerlo, ¿no? Es un mundo que se le escapa a uno de las manos. Esa fragmentación en la que vivimos hoy. Eso a veces es bueno y es malo, ¿no? ¿Sí? Porque los mismos medios de comunicación, ¿no? Los mismos medios de comunicación van avanzando y entonces lo que hoy es noticia, mañana ya no es noticia. Los expertos en eso hoy le llaman tendencias, ¿no? ¿Sí? La tendencia. Y entonces una noticia es tendencia por la mañana y a las 2 horas vino otra noticia y se acabó. Ya no es noticia, ya pasó. Eso significa que vivimos en un mundo fragmentado. Uno como que no sabe, uno va aprendiendo una cosa cuando ¡pum! Ya cambió. Y uno dice, ¿pero aquí qué pasó? Eso mismo puede pasar en nuestras familias, ¿no? Vamos construyendo esa familia o vamos viviendo esa realidad de la familia fragmentada. También esa fragmentación, dice el Papa Juan Pablo II, dice, merece también nuestra atención el hecho de que en los países llamados del tercer mundo o en desarrollo, a las familias les faltan muchas veces, bien sea los medios fundamentales para la supervivencia, como son el alimento, el trabajo, la vivienda, las medicinas, bien sea las libertades más elementales. Entonces, esas búsquedas, por ejemplo, en mi diócesis, ¿no? En mi diócesis son 3 islas unidas por unos puentes que unen al continente. Y al frente de Tumaco, al frente de las 3 islas, hay una gran ensenada, ¿no? Y ahí caen unos ríos. Y entonces muchos de nuestros niños permanecen solos toda la semana, porque los papás están en los ríos. Allá tienen sus fincas y tienen sus casas aquí en el municipio buscando un poco más de bienestar, buscando estudio, buscando educación, buscando bienestar, ¿no? Salud. Entonces ellos dejan a sus hijos de 12, 13 años y se van todos los días, desde el lunes, se van para sus fincas en los ríos y vuelven el viernes. Por eso dice el Papa, ojo, que también la fragmentación no sea por la abundancia de bienes, sino muchas veces también por la carencia de bienes. Y termina el Papa diciendo, en cambio en los países más ricos el excesivo bienestar y la mentalidad consumista, paradójicamente unida a una cierta angustia e incertidumbre ante el futuro, quitan a los esposos la generosidad y la valentía para suscitar nuevas vidas humanas. Y así la vida en muchas ocasiones no se ve ya como una bendición, sino como un peligro del que hay que defenderse. Familias fragmentadas, ¿no? Quizá podemos tener alguna de esas características u otra que sabe que sí. Ese deseo profundo del matrimonio, de la familia, de la unidad, del ser el uno para el otro, de ser carne, ¿no? De pronto se nos puede escapar, puede empezar, digo yo, el demonio empieza a entrar por las rendijas. El demonio no entra por la puerta
Por la puerta entra el Señor y Él toca. El demonio se entra por la ventana. Si le dejamos un espacecito abierto, ahí se cuela. Entonces esa fragmentación, repito, no necesariamente tienen que ser cosas, no es que el celular sea malo o los medios de comunicación sean malos. Es como ahí por ahí va entrando esa fragmentación de la familia y nos va vendiendo, incluso en nuestros niños y en nuestros jóvenes, un modelo de familia como que ya no interesa. Una familia sin raíces. Por su parte, el Papa Francisco, en su reciente documento sobre la familia, dice: el cambio antropológico cultural hoy influye en todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado. En el contexto de varias décadas atrás, los obispos de España ya reconocían una realidad doméstica con más espacios de libertad, con un reparto equitativo de cargas, responsabilidades y tareas. Al valorar más la comunicación personal entre los esposos, se contribuye a humanizar toda la convivencia familiar, decía el Papa. Ni la sociedad en que vivimos ni aquella hacia la que caminamos permite la pervivencia indiscriminada de formas y modelos del pasado. Pero somos conscientes de la dirección que está tomando los cambios antropológicos, culturales, en razón de los cuales los individuos son menos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales de su vida afectiva y familiar. Para nosotros era muy importante la familia, nuestros ancestros. De hecho, por lo menos en nuestra tierra decía: ese es el hijo de don Ricardo. ¿Sí? Hoy no, esa figura, entre otras cosas, que ya algunos muchachos le dicen: hola Ricardo. ¿Sí? Y al abuelito no. A veces esos temas de semántica a mí me, como que digo, la tercera edad. Y entonces ese elemento de mirar el pasado, ¿no? De reconocer en los abuelos, en los ancianos la sabiduría, la experiencia, o sea, valorar el pasado, valorar las raíces. No, hoy, lo vamos a leer por ahí en un momentico, hoy lo que prima es la juventud. ¿Sí? Entonces, ya decirle abuelito a alguien como que suena peyorativo. ¿Por qué? La tercera edad. Gente con experiencia. Juventud acumulada. ¿Sí? ¿Sí? O sea, vamos viendo el pasado como algo negativo. ¿Por qué? Y eso va generando entonces realidades que vamos perdiendo nuestras raíces del pasado. Vamos perdiendo nuestras raíces. El Papa Francisco le hizo una reflexión muy bonita a los jóvenes, que yo se la recomiendo a los jóvenes. Voy solo a leer unos pequeños versos, pero está en el documento se llama Cristo Vivit, ¿sí? Del Papa, en los números 180 al 186. Dice el Papa: esta no es una cuestión secundaria, y me parece bueno dedicarle un breve capítulo. Comprender esto permite distinguir la alegría de la juventud. Comprender esto permite distinguir la alegría de la juventud de un falso culto a la juventud que algunos utilizan para seducir a los jóvenes y utilizarlos para sus fines. Y entonces dice el Papa: si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado, que solo miren al futuro que Él les ofrece, no es una forma fácil de atraparlos con una propuesta para que solamente hagan lo que Él les dice, es olvidarse del pasado. Dice: para eso necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido.
Pero puede ser, eso lo dice a los jóvenes, pero lo dice también a nosotros los adultos, a las familias, ese reconocer ese cúmulo de experiencias del pasado. Hay que reconocerlo y hay que valorarlas. Y entonces las familias se nos van volviendo familias sin raíces, sin historia. Si hubo algo maravilloso en el pueblo de Israel, fue que ellos fueron capaces de descubrir a Dios en su historia. Es lo que le llaman ellos la historia de salvación. Entonces vivimos, como vivimos en esa cultura fragmentada de pedacitos, ¿no? Eso que es de tendencias, entonces nada nos une al pasado. Entonces vamos construyendo ese modelo de cultura y de familias también sin raíces. Y termina el Papa diciéndoles, queridos jóvenes, y nos dice a nosotros hoy, queridas familias, los que ya no somos jóvenes, no acepten que usen su juventud para fomentar una vida superficial que confunde la belleza con la apariencia. Mejor sepan descubrir que hay hermosura en el trabajador que vuelve a su casa sucio y desarreglado, pero con la alegría de haber ganado el pan de sus hijos. Hay una belleza extraordinaria en la comunión de la familia junto a la mesa y en el pan compartido con generosidad, aunque la mesa sea muy pobre. Hay hermosura en la esposa despeinada y casi anciana que permanece cuidando a su esposo enfermo más allá de sus fuerzas y de su propia salud. Aunque haya pasado la primavera del noviazgo, hay hermosura en la fidelidad de las parejas que se aman en el otoño de la vida, en esos viejitos que caminan de la mano. Hay hermosura más allá de la apariencia o de la estética de moda, de cada hombre y de cada mujer que vive con amor su vocación personal, en el servicio desinteresado por la comunidad, por la patria, en el trabajo generoso por la felicidad de la familia, comprometidos en el arduo trabajo anónimo y gratuito de restaurar la amistad social. Descubrir y mostrar y resaltar esta belleza que se parece a la de Cristo en la cruz es poner los cimientos de la verdadera solidaridad social y de la cultura del encuentro. Y termina el Papa diciendo, hoy vemos una tendencia a homogeneizar a los jóvenes, a disolver las diferencias propias de su lugar de origen, a convertirlos en seres manipulables, hechos en serie. Así se produce una destrucción cultural que es tan grave como la desaparición de las especies animales y vegetales. Por eso, en un mensaje a los jóvenes indígenas reunidos en Panamá los exhorté a hacerse cargo de las raíces, porque en las raíces, viene la fuerza que los va a hacer crecer, florecer y fructificar. Como es bonito narrar la historia de sus familias, sobre todo muchos de ustedes que han venido de otra parte y como que aún más esas raíces como que se pierden por distintas razones. Hoy ustedes están aquí. ¿Cómo hacer? Así sea por ese diálogo. No olvidemos que nuestras familias tienen unas raíces en el pasado de nuestros padres, de nuestros abuelos, en cómo ellos llegaron a este país, ¿no? Es importante restaurar las raíces y no quedarnos en esa mirada del hoy, ¿no? Una familia individualista, ¿no? Que tiene que ver mucho con esa realidad de la fragmentación. Afirman los estudiosos sociales que jamás habíamos tenido un mundo tan intercomunicado. ¿Sí? Hoy ya por ahí vi una cosita que nos va mostrando cuántos se van muriendo con el coronavirus. Y todos andamos angustiados, ¿no? Ya hay por ahí vi esta mañana, entonces iba prendiendo un bombillito, ¡pum! ¿Sí? ¡Pum! En el mapa del mundo. Pusieron el mundo y ahí va prendiendo un bombillito. O sea, en el instante ya sabemos quién se murió. Nunca habíamos vivido tan intercomunicados, pero también dicen los estudiosos sociales que jamás habíamos vivido un mundo donde el ser humano se sienta tan solo. Y más en las grandes ciudades, ya en Colombia obviamente, en las grandes ciudades y en los países desarrollados donde se viven tan distantes, ¿no? ¿Sí? Uno no va a la casa del vecino a que le regale una tacita de azúcar, ¿cierto?
es un mundo individualista. Y nuestras familias pueden crecer así. Y nuestros niños pueden crecer así. Nuestros jóvenes pueden crecer de esa misma manera, ¿sí? Hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo exasperado, dice el Papa Francisco, que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca, ya lo habíamos leído en otra parte, que prevalezca en ciertos casos la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos, asumidos con carácter absoluto. Dice, al mismo tiempo encontramos fenómenos ambiguos, por ejemplo, se aprecia una personalización que apuesta por la autenticidad en lugar de reproducir comportamientos pautados. No, es que yo soy yo, ¿no? Yo no soy mi papá, yo no soy mi mamá. Es un valor que puede promover las distintas capacidades, es verdad, y la espontaneidad, pero que mal orientado puede crear actitudes de permanente sospecha, de huida de los compromisos, de encierro en la comodidad, en la arrogancia. La libertad para elegir permite proyectar la propia vida y cultivar lo mejor de uno mismo, pero si no tiene objetivos nobles y disciplina personal, degenera en una incapacidad de donarse generosamente. Pienso solo en mí, en mi proyecto. Pienso solo en mi cuenta bancaria. De hecho, en muchos países donde disminuyen el número de matrimonios, crece el número de personas que deciden vivir solos o que conviven sin cohabitar. Podemos destacar también un loable sentido de justicia, pero mal entendido convierte a los ciudadanos en clientes que solo exigen prestaciones y servicios. Pienso solo en mí. Y en nuestra familia se pueden ir generando ese tipo de comportamientos. La familia entendida como hotel. La familia ha dejado de ser hoy, en muchos casos, ese focolar de vida, lugar de encuentro, y tiende a convertirse en un lugar de paso, donde no hay vida compartida, espacio de socialización, lugar de crecimiento. Si estos riesgos se trasladan al modo de entender la familia, esta puede convertirse en un lugar de paso, al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo, o donde uno va a reclamar derechos, mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos y las circunstancias. En el fondo, hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzgue como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orientan, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse. En este contexto, el ideal matrimonial, con un compromiso de exclusividad y de estabilidad, termina siendo arrastrado por las conveniencias circunstanciales o postergar el logro de las aspiraciones personales. Casi el matrimonio termina siendo una sociedad anónima. Nos casamos y entonces lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Así se van formando, ¿no? Una familia como sal sosa. ¿Recuerdan ustedes esa imagen del Evangelio? Mateo capítulo 5 dice, si la sal se vuelve sosa, no sirve para nada. Se tira al piso y la patea a la gente. Una familia que parece familia, pero no es familia. Los cristianos no podemos renunciar, por eso mismo, a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, porque hoy, no sé en mi país, y no sé si eso aquí sea delicado decirlo, sobre todo se están grabando, ¿no? ¿Sí? Y lo digo por Colombia, repito, ¿no? Ese pedacito no lo graben. Pero entonces, en mi país, es más fácil hoy que uno hable, en la televisión, en la radio, se hable de aborto, se hable de eutanasia, se hable de la homosexualidad, que hablar entonces de valores. Sí, entonces ya eso, uy no, eso no digamos nada, mejor hablar del matrimonio. Uy, pero usted sí está anticuado, ¿no?
O sea, vamos viviendo en nuestras familias también un estilo de vida. No le digamos eso a los niños, porque es que los niños se frustran, ¿no? No, que ellos no sepan los problemas de la casa. Mantengamos así como la... Claro, si no le va a decir al niño de 2 años, pero hay cosas que ya con los hijos se debe compartir. No, a nuestros niños no se les puede decir no, ¿no? Esa famosa escuela de la psicología, creo que por aquí en los Estados Unidos, ¿no? El permisivismo, ¿no? No se puede corregir. O sea, esa familia sosa, ahí como que, ahí va la familia, llevémosla ahí como sea. Y como que los valores, los principios cristianos, y digámoslo humanos, como que, no, eso no. Eso no lo toquemos. De eso no hablemos. Eso, aquí, eso, para llevarnos bien. Ay, mire, para que ese muchacho no monte mala cara, no. Para que no llore, dele el celular. Es una familia ahí, ¿no? Eso para que él no se ponga bravo, eso, déjelo salir, déjela salir. O sea, es esa familia sosa. Y lo digo con esa imagen de la sal, ¿no? Esa imagen que ellos conocían, ellos no tenían la sal marina, ellos tenían la sal de las minas. Y en las minas, donde sacaban ellas esa sal mineral, habían unas piedras que parecían sal, pero no es sal. Los que han ido alguna vez a la Catedral de Sal de Zipaquirá, si no han ido, vayan. Es muy lindo, es uno de los sitios hermosos nuestros, de una fuerza religiosa muy grande, pero también muy turístico, ¿no? Uno va caminando y como han iluminado varias partes, ¿no? Usted ve a la gente allá con la lengua probando la sal, ¿no? ¿Sí? Y entonces hay pedacitos y usted dice, ve, pero esta piedra es parecida, es eso. Era una piedra que parecía sal, pero no era sal, que físicamente se parece a la sal. Y entonces la gente la molía, esas piedras los mineros las tiraban en la calle. Por eso Jesús dice, es como la sal sosa que la patea la gente. Los mineros, cuando iban a esas piedras que sabían que no era sal, habían sacado muchas piedras y entonces ellos escogían la sal, la echaban en sus cosas, en sus cosas de cargar, y la otra sal la sacaban de las minas y terminaba tirada en la calle. Por eso dice el Señor, es como una sal, porque yo no conozco, bueno, ahora sí está la sal que no es sal, ¿no? Hoy todo es así como, bueno, ¿sí? Coca-Cola sin Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? Sal sin sal, azúcar sin glucosa, pan sin gluten, bueno, es familia sin familia, ¿no? Familia que no es familia, familia que es una familia ahí como aparente. Cuidado, ¿sí? Ese buenismo en la familia, no estoy invitando a que lleguemos ya lo sabemos que no es así, ¿no? Pero llegar entonces al maltrato, claro que no. Pero sí, el papá no le tiene que dar miedo ser papá. La mamá no le tiene que dar miedo ser mamá. Ningún papá es querido. Sí, siempre es el malo, o sea, pero tienen que ser papás, ¿cierto? La autoridad, mañana lo vamos a ver un poco con más detalle. El Señor, dice el texto de Lucas, y Jesús se sometió. ¿Sí? Volvemos al tema de esa familia fragmentada, ¿no? O sea, es una cosa que se nos va disipando, se nos va enredando ahí la familia, esa familia que le llamo yo esa familia sosa. Y termino con una familia sin Dios. Todo termina en una familia sin Dios, que creo que ahí empieza todo y ahí termina todo. En nuestras casas existe, no sé qué tanto aquí, no conozco tantas casas, pero estando todavía en Barranca Bermeja, que tenía un poco más de cercanía, digamos, pastoral a las familias, ahora un poco menos, pero me llevaban a las casas de algún amigo, yo trabajaba en la catedral y una familia, bueno, que había preparado su casa y entonces nos decían a uno, mire padre, y aquí entonces la sala.
Y le puse fuente, ¿no? Y aquí la habitación, mire este coso de madera, hermoso, ¿no? Un mueble de madera, y entonces abrí así, entonces el televisor, y con el teatro en casa, el sunroom, ¿no? Esa cosa. Y entonces aquí la habitación de los niños, mire, qué bonito, mire, la niña tiene una cosa para todas las muñecas, las 30.000 muñecas, ¿no? Y el chino tiene aquí para los 8.000 carros y juguetes y balones. ¿Sí? Y vamos a la cocina, mire la cocina, es una cocina integral, linda, ¿no? Todo muy bonito. Yo empezaba yo, toda la casa, el tour, ¿no? ¿Sí? Por la casa. Y entonces yo les preguntaba al final, ¿y el lugar de Dios? ¿Cómo así? Le dije, sí, no hay aquí ni siquiera un espacecito para poner una imagen. Esa que tenía su abuelita, algunos de ellos conocían la familia. ¿Se acuerdan? Su abuelita en la casa, allá en el Parnaso, tenía un nicho que habían como 300.000 imágenes de santos. Usted ponga por lo menos una mano. ¿No? Y mucho peor, pues, cuando hacen esos apartamentos que cabe una persona, ¿no? Ahí no puede entrar la Santísima Trinidad. Porque si entra el Padre, le toca al Hijo afuera y el Espíritu Santo. En Colombia les decimos las cajitas de fósforos, ¿no? Esas cajas de interés social. 40 metros cuadrados. ¿No? ¿Sí? Una cosita así, ¿no? Yo creo que aquí todavía no es tan dramática la cosa, pero unas casitas así. Ay, no cabe nada, ¿no? No cabe la Santísima Trinidad, de verdad. Pero más allá de la anécdota, también en nuestras casas puede pasar eso. En muchas casas ya los diseños, sí, hay espacio para todo, ¿no? Pero como que ni siquiera la imagencita, esos elementos religiosos. Y si no hay eso, menos lo otro. No hay espacio para Dios. En muchos de nuestros hogares puede haber, en muchos hogares del mundo no hay espacio para Dios. Y ahí empezó mal la cosa. Sacamos a Dios, ¿no? Nos lo sacaron de lo público, ¿no? Sí, antes el mundo tenía las ciudades, ¿no? ¿Cómo se construyeron las grandes ciudades? Alrededor de las iglesias, los que han visitado Europa, Francia, Italia, ¿no? Incluso muchas ciudades nuestras, yo no conozco mucho la arquitectura en los Estados Unidos, pero las grandes ciudades nuestras, incluso en Colombia, era la iglesia y la plaza. Y la iglesia era más grande. Hoy las ciudades, los arquitectos dicen lo que le llaman la conurbación, ¿no? Las grandes, ¿cómo se construyen hoy las grandes, sobre todo en América Latina? En torno a que hoy se construyen, se van desarrollando las ciudades nuestras, centros comerciales. En torno al centro comercial empieza a crecer. Esas son las nuevas catedrales. ¿Sí? Entonces ese concepto, entonces nos sacaron a Dios del ámbito, ¿no? Siempre en las cuadras ponían la imagencita, ¿no? ¿Sí? La entrada del barrio y tal. Hoy qué imagen ni qué nada. Porque entonces nos empezaron a decir, no, lo religioso eso es lo privado, eso es usted. Usted allá en su casa. Pero se metieron también en la casa. ¿Sí? Y en las escuelas y en todos estos elementos que nosotros tenemos, que ustedes como nosotros en nuestros países de América Latina sabemos y conocemos que existen. Nos sacaron a Dios. Lo fueron sacando. Y ahí, peor aún cuando lo sacan del corazón, ¿no? Cuando entonces toda esa cantidad de realidad. Entonces, familias sin Dios. ¿Sí? Entonces sabemos que esto va mal. O sea, si no traemos a Dios a nuestras familias. Y por eso qué bonito que ustedes hoy estén aquí. No porque me estén escuchando a mí, sino sencillamente porque es un signo de que en sus familias está la presencia de Dios. ¿Cierto? En sus familias. Y eso pues nos llena, volvemos al comienzo, nos llena de esperanza, ¿no? Nos llena de esperanza, no es para que salgamos de aquí, ¿no? Más preocupados que con el coronavirus. ¿No? Sí es una cosa pues, difícil, pero bueno. Entonces es bueno preguntarnos, ¿está Dios en nuestras familias? Cada uno se lo puede responder. Es un mundo desafiante, yo creo, a veces yo no estoy de acuerdo con esta frase,
me parece que es distinta, ¿no? Es que el mundo pasado fue mejor. No, el mundo pasado fue pasado. Hoy tenemos otros desafíos, hoy tenemos otras herramientas, ¿no? Todos ustedes tienen teléfono celular, ¿cierto? Y hasta inteligente. ¿Sí? Bueno, pues utilicemos esas cosas. Mañana, esta noche, mandémosle un mensaje a una familia, a unos amigos. Algo que el Señor les regale sobre lo bonito de la familia, sobre cómo ustedes están felices de estar con esa esposa y con ese esposo. Felices. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántos amigos tienen ustedes ahí en todas las redes sociales, no? Muchos, quizás algunos, ese mensaje que usted les diga. Entonces no es satanizar el mundo, ¿no? No es decir, no, es que el mundo de hoy ya entró en perdición, ya el fin del mundo, el apocalipsis. No, como les decía. El Papa Juan Pablo II dice una cosa bella en la Familiares Consorcio, dice esta frase. Esto revela que la historia no es simplemente un progreso necesario hacia lo mejor, sino también un acontecimiento de libertad. Más aún, un combate entre libertades que se oponen entre sí. Es decir, según la conocida expresión de San Agustín, un conflicto entre dos amores. El amor de Dios llevando hasta el desprecio de sí, el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí en la cruz. Él se anonadó. Y el amor de sí mismo, que es el nuestro, llevado hasta el desprecio de Dios. Otra frase lo dijo un filósofo colombiano, Ospina, que es hasta ateo, dice, hablando alguna vez en una revista que leía, dice él, porque parece paradójico, un mundo donde Dios se quiso hacer hombre y donde tantos hombres se quieren hacer Dios, ¿no? El amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí. Y el amor de sí mismo llevado hasta el desprecio de Dios. Tenemos que ser humildes también para nosotros, dice el Papa Francisco, y realistas, para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas, lo que le decía a la familia Sosa, y la forma de tratar a las personas, han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos. Por lo cual nos corresponde una saludable reacción autocrítica, que les decía yo, no es para empezar a mirar hoy hacia afuera, sino para mirarnos hacia adentro. ¿Cuál de esas facetas quizá podemos tener? ¿Cuál de esas facetas quizá tenemos y no hemos reaccionado? ¿Cuál de esas facetas quizá sabemos la metanoia, pero no hemos hecho el cambio? Porque lo podemos hacer. Por otra parte, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el matrimonio tiene dos fines, ¿no? Unitivo y de solidaridad, procreativo. El llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua quedó opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación. Son dos cosas, el unitivo y el procreativo. Tampoco hemos hecho un buen acompañamiento, eso sí para nosotros, y quizá para las parejas que pueden acompañar las familias, de los nuevos matrimonios en sus primeros años. Creemos que son ya casados, listo. A mí me pasó, y esto hicimos un trabajo, bendito Dios, en la parroquia donde estuve antes de ir a Tumaco, en la catedral en Barranca Bermeja. Y lo aprendí de un amigo comerciante. Él en el cumpleaños me regaló un reloj. Y entonces como a los 2 meses me llamó una persona. Buenas tardes, señor Orlando Olaves. Sí, ¿cómo le va, señorita? Dije, eso es de un banco, unas cosas que, un crédito, esas vainas. Señor Orlando, sí, ¿cómo le va? Mire, le hablo en nombre de Almacén Emporio. Yo,
pero pues todas las niñas de allá del local, de estos amigos, tenían 3 locales en la ciudad, me conocen. Pues de pronto debe ser una niña nueva, pensé yo, ¿no? Es que queremos preguntarle cómo le ha salido el reloj. Yo pues, regalado bien, ¿no? Sí. Además de regalado, pues bien, ¿no? Eso está chévere. Ah, bueno, me alegra mucho. Y se ha sentido bien, la pulsera. Empezó a hacer un montón de preguntas. Y yo me sentí muy importante. ¿Sí? Y entonces, bueno, pasó. Le dije, sí, señorita, muchas gracias. Papá, mire, le habló tal persona. Bueno, se va a acordar uno de quién le habló. Y entonces, a los días me encontré con estos amigos que fueron a la misa y después de la Eucaristía salimos y nos reuníamos después de misa de 12 en el atrio a conversar era la Eucaristía que teníamos para la familia. Entonces los niños, eso era un montón de niños y se sentaban a jugar entre ellos. Se conocían unas familias, unas 20 familias muy cercanas. Y entonces le dije, oye Andrés, chévere eso que están haciendo ustedes, hermano, que llaman a la gente para preguntarle cómo se siente. Le dije, ¿y esa china cuál es? Porque me dijo, fue el señor Orlando. ¿Y cuál es? Dijo, no, padre, eso es una empresa que yo contraté, ¿no? ¿Qué se llama? Esa empresa se ocupa de una cosa, de la fidelización del cliente. ¿Sí? ¿Y cómo así? Digo, no, sí, yo contraté esa empresa y entonces hay un promedio que más o menos un 40%, eso está estudiado, ¿no? 40% de las personas que se les llama, del 100%, el 40% vuelve a comprar. Y a mí me vuelven a regalar porque a mí me llamaron. ¿Sí? No. Dijo, no, ese rango no entra en la, ¿no? Pero miren, a mí se me ocurrió por la pastoral familiar y empezamos a hacer esto que nos pide el Papa. Pequeña cosa, muy pequeñita, muy sencilla. Pero cogimos las parejas y empezamos a llamarlas. Y cada 2 meses nos reuníamos, ¿sí? Los recién casaditos, ¿no? Eso no es lo que a veces la gente dice, no, padre, es que ese novio mío, eso es muy sinvergüenza. Eso yo me voy a casar para ver si cambia. Le digo, no, eso no se case, que eso no cambia. Eso no es que como si el matrimonio fuera una cosa mágica, ¿no? No es que después dice, el hombre no cambia y entonces la señora dice, ay, no, padre, usted tiene muy mala mano. ¿Sí? ¿Sí? No. El matrimonio no es una cosa mágica, hay que cambiar la gente así. O le dice, padre, vengo a que bautice el niño porque es que ese niño se porta tan mal. Como si uno tuviera alguna cosa, ¿no? No. Los sacramentos no son, y entonces es lo que nos dice el Papa. También nosotros tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años, con propuestas que se adapten a sus horarios, a sus lenguajes, a sus inquietudes más concretas, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden ser acompañantes de matrimonios? Ustedes ven que una parejita se casa, yo no sé aquí qué tanto se casa, ¿cierto? Pero si se casa alguno, venga, ¿por qué no? Además de los padrinos, porque a veces los padrinos, bueno, ya hemos crecido mucho, pero a veces los padrinos es una cosa más convencional, más social. Pero ¿cómo ustedes como parejas con experiencia, parejas que han tenido que, ¿no?, molerse todos los días, no se convierten en acompañantes espirituales de esas nuevas parejas? ¿Creen esa pastoral? No sé, se me ocurre, ¿cierto? De acompañar, si la hay, bendito el Señor, o de acompañar parejas, ¿no? Otras veces termina el Papa diciendo, hemos presentado el ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, por una cosa rarísima, casi artificiosamente construido, lejano de las situaciones concretas y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario. Es como nuestras familias van creciendo. En ese sentido, como les decía, sabernos nosotros que muchas veces necesitamos que el Señor nos diga Simón, que nos diga Simón, que nos diga que somos humanos, que les diga que ustedes no se casaron con el hombre perfecto. Usted creía que era perfecto, no, ese sigue siendo imperfecto. Que no se casaron con la mujer perfecta,
No. Entonces por eso necesitamos que el Señor nos diga, Simón, otra vez. Que les permita a ustedes volver al comienzo, ese renovar. Por eso son tan bonitas esa renovación de los matrimonios, porque es volver al comienzo, volver a ese amor primero, ¿no? Y entender que cuando usted se casó con esa persona, era esa persona y sigue siendo. Seguramente ha crecido, el Señor le ha dado gracia, el Señor le ha dado fuerza y han crecido cristianamente. Pero no es poner el matrimonio para allá en un pedestal, no, es de seres humanos. Es de seres humanos concretos como todos nosotros los que estamos aquí. Hay que convertirnos todos los días. Hay que convertirnos sabiendo en que el Señor nos ama misericordiosamente, ¿no? Como decíamos ayer en la lectura, hermosa lectura, la segunda lectura del día de ayer, ¿no? Cristo es de ustedes, decía la lectura. Volvemos al tema de el Señor, ¿no? El Señor que nos creó, el Señor que nos ama. Bendigamos al Señor por eso. Bendigamos al Señor también por las frustraciones, por las heridas de nuestras familias, de las que estamos aquí, de las que conocemos, ¿no? Y yo les quiero pedir que nos coloquemos un momentico en pie. Y ofrezcamos al buen Dios nuestras familias. Y lo ofrezcamos pensando en este canto, ¿no? Que la familia es un don, que nuestras familias no son perfectas, pero que son las familias que el Señor ha querido. Bendigamos al Señor por las familias de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, para que el Señor sea siempre el sentido último de las familias, para que no existan familias sin Dios. Si sabemos este canto, vamos a cantarlo juntos. Ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor. Bendecido Señor las familias. Amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias. Amén. Bendecido Señor la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Y en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y el pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué
ser un papá. La mujer es el cielo de luna y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía Bendecido también. Señor, la mía también. Bendecido, oh Señor, La mía Que la familia de Nazaret, Jesús, José y María intercedan por todas nuestras familias. Amén. Muchas gracias y buenas noches para todos.